Lo que vas a descubrir ahora es algo realmente inquietante y todos están con miedo de lo que sucederá en los próximos días. Lo que Hermana Teresa del Niño Jesús predijo acaba de empezar y todos están preocupados. Nació el 2 de enero de 1873 y es considerada una de las santas más destacadas de la Iglesia Católica, conocida por su profunda espiritualidad y humildad. Su fiesta se celebra el 1 de octubre. Pocos santos han recibido tanta veneración como ella. Hermana Teresa convirtió a muchos a través de sus enseñanzas, incluyendo a aquellos que se alejaban de la fe. Además, es recordada por sus milagros, trayendo alivio y curación a los enfermos, y por los eventos milagrosos que ocurrieron incluso desde el vientre de su madre. Una parte menos conocida de su vida son sus profecías sobre los últimos días, el anticristo y el juicio final. ¿Qué reveló esta santa sobre el fin de los tiempos y cómo debemos prepararnos para los desafíos que están por venir? Vamos a explorar estas profecías olvidadas, pero antes, descubramos más sobre la juventud de Hermana Teresa. Si disfrutas de vídeos como este y quieres descubrir más sobre lo que el futuro nos depara, haz clic ahora en el botón de suscripción justo debajo del vídeo. Hermana Teresa es una de las figuras más importantes de la Iglesia, aunque su nombre no se menciona con la frecuencia que debería a lo largo de los años. A pesar de ello, cuando se menciona, su historia suele ser contada de manera resumida, sin mostrar toda su grandeza. Realizó milagros tan constantemente que curaciones de paralíticos y ciegos, que son milagros impresionantes, no siempre fueron registradas. Nació en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Desde temprana edad, Hermana Teresa ya demostraba una gran devoción a la fe católica, ayudando a los más necesitados. A los 15 años, ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas, donde enfrentó dudas y oposición de quienes la rodeaban. Sin embargo, permaneció firme en su decisión. Tras su ingreso, se dedicó intensamente al estudio de las Escrituras y a su formación espiritual, llegando a ser una de las santas más veneradas en todo el mundo. La fama de Hermana Teresa como predicadora se extendió rápidamente, siendo reconocida no solo por sus profecías, sino también por su vasto conocimiento espiritual. Su humildad y sus enseñanzas la llevaron a ser un faro de luz para quienes la conocían. A lo largo de su corta vida, viajó espiritualmente por los corazones de miles de personas que encontraron en ella consuelo y paz. Sin embargo, detallar toda su obra y los innumerables milagros que realizó requeriría mucho tiempo. Entre los más impresionantes se encuentran aquellos que cambiaron vidas, curaciones milagrosas y resurrecciones. Hermana Teresa del Niño Jesús revivió almas perdidas y a través de sus enseñanzas se convirtió en una intercesora poderosa para todos los que la invocaban en oración. Sus milagros fueron tan numerosos y sorprendentes que es asombroso que no sea más venerada hoy en día. Uno de los aspectos menos conocidos de su vida son sus visiones y profecías sobre el fin de los tiempos. Hermana Teresa predijo que 3 grandes desastres marcarían el final de los tiempos. El primero sería la llegada del anticristo, un hombre extremadamente malvado que traería sufrimiento a la humanidad. El segundo sería la destrucción de la tierra por el fuego, y el tercero, el juicio final. Hermana Teresa también advirtió que Dios enviaría señales en el cielo, como cambios en el sol, la luna y las estrellas, antes del período de tribulación. Esto nos lleva a una pregunta que ha sido discutida durante siglos. ¿Serán los verdaderos creyentes llevados al cielo antes de los desastres que marcarán el Apocalipsis? Este concepto es conocido como la tribulación. Escribe en los comentarios si has oído hablar de Hermana Teresa del Niño Jesús y qué piensas sobre ella. Hermana Teresa predijo que el primer gran evento sería la aparición del anticristo,
Según ella, el anticristo sería un ser humano, pero extremadamente malvado. Un signo de su llegada estaría relacionado con el sol. Teresa explicó que Jesús está simbolizado por el sol, que representa la luz de la fe y la verdad. Entonces, ¿cuál sería el papel del sol en la venida del anticristo? Hermana Teresa mencionó un pasaje del Evangelio de Mateo, donde se dice que el sol dejará de brillar. Para Teresa, el sol no se apagará literalmente, sino que su luz será ocultada, como si estuviera detrás de nubes. Estas nubes simbolizan las posesiones materiales. Durante la aparición del anticristo, la búsqueda de riquezas y bienes terrenos actuará como un eclipse, ocultando la verdadera luz de la justicia, que es Jesucristo. Por eso, la fe y las buenas obras que mantienen esa luz encendida se debilitarán entre las personas. Marie-Françoise Thérèse Martin, conocida como Hermana Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, también afirmó que, por miedo a perder poder e influencia, muchos cristianos verían a gobernantes como presidentes y líderes políticos como Gustavo Petro alinearse con el anticristo. De la misma manera, líderes religiosos, temerosos de perder sus posiciones de privilegio, y otros sacerdotes, en busca de riqueza y estatus, abandonarían su fe y se unirían a él. Este anticristo, aunque humano, tendría tanto orgullo que no solo desearía dominar el mundo, sino que también se autoproclamaría un dios, exigiendo ser adorado. Controlaría un enorme poder por medio de riquezas, cumpliendo así la profecía de Daniel, que dice que tomaría posesión del oro, la plata y los tesoros de las naciones. Con toda esta fortuna, formaría un ejército global, como se describe en el Apocalipsis, para luchar contra aquellos que se resistieran a él. Hermana Teresa también advirtió que el anticristo usaría su dinero para seducir a las naciones, ofreciendo oro, plata y prestigio para atraer el apoyo de los pueblos. Afirmó que las riquezas tendrían un efecto negativo en las personas, mencionando el sol de la justicia, que representa la fe en Dios, siendo ofuscado en los corazones de los cristianos a medida que las posesiones materiales se volvieran más atractivas. La luz de la fe se debilitaría y el llamado a una vida virtuosa sería silenciado. Teresa también predijo señales en la luna, que simboliza la Iglesia y la unión de los cristianos. Al igual que la luna cambia de fase, profetizó que la Iglesia pasaría por una fase final en la que se desviaría de las enseñanzas originales de Cristo, siendo consumida por el orgullo, la vanidad y la ostentación. En esta fase, valores como la misericordia y la generosidad serían reemplazados por la codicia, la corrupción y la explotación. La moral se derrumbaría y la castidad sería cambiada por comportamientos libertinos. Teresa del Niño Jesús predijo que las virtudes que antes brillaban como la luz de la luna se transformarían en envidia y maldad, mientras que el autocontrol sería reemplazado por los excesos y las indulgencias. También advirtió sobre la aparición de falsos milagros durante el reinado del anticristo. Dijo que, en lugar de paz, habría odio, guerras y divisiones, y que el cuidado y la diligencia serían sustituidos por la negligencia. Teresa hizo referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24, donde Jesús advierte que surgirían falsos cristos y profetas capaces de engañar a las personas con falsos milagros y promesas atractivas. Hermana Teresa también advirtió a la Iglesia sobre el peligro de buscar soluciones fuera de la fe, como recurrir a adivinaciones y lecturas de la suerte en lugar de confiar en el poder de Dios. La creciente influencia del ocultismo en los tiempos modernos es una señal de este desvío. No obstante, Teresa también brindó un mensaje de esperanza y fuerza, alentando a los creyentes a depositar toda su confianza y fe en Jesucristo. Pidió a la Iglesia que permaneciera atenta
y rechazara cualquier milagro que no estuviera alineado con las enseñanzas de Cristo. De esta manera, al mantenerse firmes en la fe, los creyentes tendrían la fuerza necesaria para resistir las mentiras y engaños del anticristo. En cuanto al tercer signo, Hermana Teresa mencionó que las estrellas caerían del cielo, refiriéndose al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Interpretaba estas estrellas como los grandes maestros y doctores de la Iglesia, líderes respetados por su sabiduría y dedicación. Sin embargo, advirtió sobre una triste realidad. Algunos de estos líderes se desviarían de la fe, cayendo de sus posiciones de autoridad espiritual. Explicó que Cristo permitiría esta caída debido a las vidas escandalosas y pecaminosas que algunos dentro de la Iglesia llevarían, lo que terminaría corrompiendo sus almas. Durante este período, habría una gran tribulación, mayor que cualquier otra que la humanidad haya enfrentado. Jesús advirtió que estos tiempos serían tan difíciles que, si no fueran acortados, nadie podría soportarlos. Sin embargo, en medio de toda esta oscuridad, aún hay esperanza. Cristo, en su misericordia, promete acortar esos días en beneficio de los fieles. Teresa prevé que, después de un período de 3 años y medio o 1290 días, el anticristo será destruido por un rayo en el Monte de los Olivos, y la noticia de su caída se difundirá rápidamente. No obstante, la tierra aún enfrentará un breve período de tristeza de 45 días. Este tiempo será la última oportunidad para que aquellos que fueron engañados por el anticristo busquen la redención y se vuelvan a Dios. Sin embargo, Teresa advierte que muchos podrían no lograr volver, ya que el apego a las riquezas y placeres que el anticristo ofreció será demasiado fuerte para algunos. Hermana Teresa lamenta que, incluso con esta última oportunidad, muchos no prestarán atención al único camino hacia la salvación, Jesucristo. Compara esta situación con lo que Cristo dijo en Lucas 17, donde los últimos tiempos se comparan con los días de Noé. En ese período, las personas no escucharon las advertencias de Dios, y el juicio cayó sobre ellas. De manera similar, Hermana Teresa afirma que el fin de los tiempos estará marcado por una gran ansiedad y por un fuego que destruirá a los impíos. El salmista ya había predicho esto: un fuego irá delante de él y quemará a sus enemigos alrededor. La tierra temblará, y hasta las montañas se derretirán ante el poder del Señor. A través de estas profecías, Hermana Teresa del Niño Jesús hace un llamado urgente a la acción. Pide a las personas que hagan penitencia, perdonen a quienes les han hecho daño, devuelvan todo lo que fue adquirido de manera injusta, vivan de acuerdo con su fe y confiesen su creencia en Dios. Teresa alienta a los creyentes a prepararse tanto espiritualmente como físicamente para los tiempos difíciles que se aproximan. Ella compara esta preparación con el esfuerzo de alguien que trata de salvar todo lo posible durante un incendio en su hogar. De la misma manera, debemos priorizar nuestra vida espiritual ante el juicio que se avecina. Una pregunta importante que Hermana Teresa planteó fue: ¿por qué Dios permitiría que el anticristo causara tanto sufrimiento? Ella responde citando el libro de la sabiduría, afirmando que por las mismas cosas por las cuales el hombre peca, por esas mismas será atormentado. En otras palabras, Dios permite que las personas sean probadas por las mismas cosas que desean y que las atraen. No obstante, Teresa muestra formas de resistir las tentaciones del anticristo. Ella incentiva a los fieles a rechazar las riquezas materiales y enfocarse en las recompensas espirituales, recordando que los tesoros terrenales son temporales, mientras que los espirituales tienen valor eterno. Al poner la riqueza espiritual en primer lugar, los creyentes tendrán la fuerza
para resistir las tentaciones del mundo. Pero advierte que esto no será el final. Marie-Françoise Thérèse Martin, conocida en religión como Hermana Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, también reveló que tras el período del Anticristo y la Gran Tribulación vendrá el juicio final. Cuando fue canonizada, el Papa de la época la llamó el ángel del Apocalipsis, que volaba por los cielos anunciando el día del juicio final y predicando a todas las naciones. Teresa afirmó que cuando Jesús regrese, no lo hará con humildad y pobreza, sino con tanta majestuosidad y poder que el mundo entero temblará. En ese momento, los pecadores lamentarán al darse cuenta de que las profecías eran verdaderas. Incluso la propia Teresa, en sus predicaciones, mostraba temor por ese día y por las almas de aquellos que la escuchaban. Hermana Teresa también advirtió que en ese momento de desesperación, muchos pecadores rogarían para que las montañas los escondieran de la ira de Dios. No obstante, ofreció palabras de consuelo a la Iglesia, recordando a los fieles que, cuando estos signos comiencen a aparecer, deben levantar la cabeza porque la redención estará cerca. También reveló que, cuando Jesús regrese, la Virgen María estará a su lado. Teresa advirtió que en aquel día será mucho mejor ser una simple oveja de Cristo que haber sido un papa, rey o emperador. Destacó 5 virtudes que, según ella, caracterizan a las ovejas de Cristo: simplicidad inocente, gran misericordia, paciencia constante, obediencia verdadera y penitencia genuina. Explicó que, a diferencia de animales como el toro, que ataca con sus cuernos, el lobo, que muerde, o el caballo, que patea, la oveja es pacífica y evita los enfrentamientos. Para ser una oveja de Cristo, es necesario no usar el conocimiento o el poder para perjudicar a los demás. Teresa ofreció ejemplos como abogados que explotan a sus clientes con su saber, comerciantes que engañan a los consumidores y líderes que oprimen con amenazas y violencia, diciendo que estos comportamientos son semejantes a los de animales agresivos y no al comportamiento pacífico de una oveja. Para reforzar este mensaje, Hermana Teresa citó el Salmo que dice: «El Señor quebrará los cuernos de los impíos, pero los cuernos de los justos serán exaltados». Al hablar sobre el desprecio, Teresa lo definió como el acto de nutrir odio o desdén por los demás. Advirtió que los hijos no deben despreciar a sus padres, los padres no deben menospreciar a sus hijos, los jóvenes deben respetar a los mayores y las personas saludables deben tener compasión por los enfermos. De la misma forma, enseñó que los ricos no deben mirar con desprecio a los pobres, los maestros no deben maltratar a sus servidores y los sacerdotes deben tratar a su clero con dignidad y respeto. Teresa también resaltó la importancia de la simplicidad inocente, que definió como tratar a todos con bondad y respeto, independientemente de su edad, salud, riqueza o posición social. Trajo una revelación impactante: tanto los justos como los impíos resurgirán de los muertos sin distinción de edad. Niños y adultos se levantarán juntos ante el trono de Cristo para el juicio. Sentado en su trono majestuoso, Cristo separará a los justos, colocándolos a su derecha, mientras que los impíos estarán a su izquierda. Esta profecía se cierra con un fuerte recordatorio del credo atanasiano. Cuando Cristo regrese, todos resucitarán con sus cuerpos, y cada uno será juzgado de acuerdo con sus acciones. Aquellos que hicieron el bien serán recompensados con la vida eterna, mientras que aquellos que hicieron el mal serán destinados al fuego eterno. Hermana Teresa concluye reforzando que nuestras acciones tienen consecuencias finales: vida eterna o condenación eterna. En los últimos años de su vida, tras haber alcanzado un gran éxito en su misión de difundir el cristianismo por Europa,
participó en una conferencia religiosa importante en 1414 en la ciudad de Tortosa, en España. Durante este evento, enfrentó de frente algunos conceptos erróneos que eran comunes en la época, presentando su tratado llamado El Tratado contra los Judíos. Con su habilidad para hablar y el impacto de su carisma, logró convencer a 14 de los 16 rabinos presentes para que se convirtieran al catolicismo. Este resultado impresionante inició un movimiento mayor de conversión dentro de las comunidades judías de la región. Los relatos históricos muestran que sus esfuerzos misioneros trajeron resultados significativos por toda España. De manera conservadora, historiadores afirman que Hermana Teresa fue responsable de unas 20.000 conversiones de judíos en Castilla, 8.000 en Aragón, 7.000 en Cataluña y más de 30.000 en otras regiones del país. Algunos estudiosos judíos de la época estimaron que, hacia 1412, Hermana Teresa había ayudado a convertir a más de 200.000 personas. Existen registros de sinagogas que fueron transformadas en iglesias católicas a medida que las comunidades se convertían al cristianismo. La influencia de Hermana Teresa fue más allá de las conversiones de judíos. Un ejemplo interesante cuenta la historia de un musulmán que prometió convertirse al cristianismo si, mediante las oraciones de Teresa, se lograba apagar un fuego que él mismo había encendido en la plaza de la ciudad. Milagrosamente, después de la oración de Teresa, las llamas se apagaron, lo que llevó al hombre a convertirse. Su fama llegó hasta el rey musulmán de Granada, quien la invitó a predicar en su territorio. En solo 3 sermones, Teresa logró convertir a unas 18.000 personas musulmanas, todo sin el uso de ningún equipo de amplificación de voz, mostrando su talento extraordinario para comunicar y su profunda influencia espiritual. Con respecto al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, las profecías de Hermana Teresa nos dejan las siguientes reflexiones. Primera profecía: líderes y justicia social. Hermana Teresa habló sobre líderes que se levantarían prometiendo justicia y equidad para los pobres y desamparados. Estos líderes, según ella, tendrían un papel importante, pero también enfrentarían grandes desafíos. En este contexto, podemos ver a Gustavo Petro, cuya marca política se centra en la justicia social y los programas de redistribución de riqueza, pero que también enfrenta críticas y obstáculos significativos. Segunda profecía: la llegada de un líder que uniría y dividiría al mismo tiempo. Hermana Teresa mencionó la llegada de un líder, alguien que guiaría a las masas con carisma, pero que también causaría profundas divisiones entre la gente. En Colombia, Gustavo Petro es visto como un líder carismático que moviliza grandes segmentos de la población, pero también polariza opiniones y genera una fuerte oposición. Tercera profecía: el ascenso y la caída de gobiernos corruptos. Teresa del Niño Jesús predijo que en los últimos tiempos habría gobiernos que prometían justicia y renovación, pero que también estarían marcados por la corrupción y la traición. Este punto puede observarse en la historia política de Colombia, con acusaciones de corrupción en gobiernos pasados y actuales, a pesar de los intentos de Petro de presentarse como un defensor de los pobres y la justicia social. Cuarta profecía: guerras civiles y revueltas populares. Teresa profetizó sobre revueltas populares y una sociedad dividida, donde la clase trabajadora se levantaría contra los gobernantes. Petro, siendo una figura con fuerte apoyo popular y sindical, está vinculado a movimientos sociales que exigen cambios y justicia. Al mismo tiempo, es criticado por aquellos que creen que su gobierno ha contribuido a divisiones internas y crisis. Quinta profecía: un período de paz que precede a la crisis. En sus profecías, Hermana Teresa mencionó que habría un período de paz y prosperidad aparente
que sin embargo sería seguido por conflictos y dificultades. Esto se ha visto en Colombia durante momentos de avance social y económico seguidos por crisis políticas y sociales. Estas profecías reflejan mucho de lo que estamos viviendo actualmente en Colombia y muestran cómo muchos de los problemas que enfrentamos hoy están alineados con las advertencias de Hermana Teresa del Niño Jesús. Hermana Teresa del Niño Jesús falleció el 30 de septiembre de 1897 en Lisieux, Francia, a la edad de 24 años. Su intensa dedicación a la fe católica fue reconocida por el Papa Pío XI, quien la canonizó el 17 de mayo de 1925. Todos los años, el 1 de octubre, la Iglesia Católica celebra su memoria con una fiesta en su honor. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para saber más sobre lo que el futuro nos depara.